Cordial saludo, soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Conexión Digital. En los próximos 30 minutos estaremos revisando lo que es tendencia en redes sociales. Sigue siendo tema coronavirus con la etiqueta Quédate en casa y crisis carcelaria. También la etiqueta Brasil en crisis y es tendencia a través de las redes sociales el Día Mundial de la Danza. Damos inicio a Conexión Digital, acompáñenme. A propósito de la etiqueta Brasil en crisis, iniciamos con nuestro portal informativo Telesur TV y revisamos lo que dice este portal a propósito de este tema. El de Jair Bolsonaro y Brasil en crisis. Rusia condena intentos de Estados Unidos de utilizar COVID-19 para aumentar presión militar a Venezuela. Esto en el marco del COVID-19. El portavoz ruso comentó que Venezuela lidera el número de pruebas para la detección del coronavirus per cápita en la región de América Latina y el Caribe. Esto en el contexto que mencionábamos de que el COVID-19 sigue siendo tendencia a través de las redes sociales. Pero seguimos revisando más portales a propósito de este tema, el que les mencionaba inicialmente, que es el tema de Brasil. Abre una investigación sobre Jair Bolsonaro por denuncia de Sergio Moro. Un juez supremo Tribunal Federal ordenó que el fiscal general indague si el presidente cometió obstrucción a la justicia. Es el primer paso para enjuiciarlo. Jair Bolsonaro sigue siendo tema entonces a través de las redes sociales. Y seguimos revisando más portales y revisamos RPP. ¿Qué quieren que haga? La insólita respuesta de Bolsonaro ante el aumento de muertes por la COVID-19. El número de muertes por nuevo coronavirus en Brasil superó los 5.000 y los casos confirmados ascienden ahora a 71.886. Fue lo que afirmó que no es capaz de hacer milagros. Esto es lo que menciona el portal RPP a propósito de la noticia de Jair Bolsonaro. El presidente brasileño volvió a desdeñar la pandemia del coronavirus, que hasta este martes ha causado 5.017 muertos en el país, y en respuesta a la aceleración de los contagios respondió: lamento, pero ¿qué quieren que haga? El mandatario contestó así a periodistas que le consultaron en relación a la creciente incidencia del COVID-19 en el país, donde de acuerdo al Ministerio de Salud el número de casos llegó a 71.886, con un aumento de 5.385 en las últimas 24 horas y en una jornada en que la cifra de muertos se incrementó en 474. Vamos a revisar de inmediato las redes sociales y nos vamos a Twitter. Allí revisamos la cuenta oficial del expresidente Lula da Silva, que dice a través de su Twitter: esa falta de respeto de Bolsonaro por las víctimas del coronavirus y sus familias muestra cuánto necesitamos discutir el cambio de este gobierno. Es grave. No se ocupa de la pandemia, no se ocupa de la economía y no se ocupa de las personas. Fue lo que dijo a través de su cuenta oficial. Y a propósito de este tema, vamos a revisar la cuenta oficial de nuestro corresponsal André Vieira, también allí en esta zona del mundo, en Brasil. Crisis sanitaria supera a China en número de muertos. Ya son más de 5.000 fallecidos por COVID-19. Y nos tiene un reporte. Escuchemos. Brasil superou a China em número de fallecidos por Covid-19. Segundo dados do Ministério de Saúde entregados el dia de ayer, 5.017 pessoas faleceram e em las últimas 24 horas foram 474 muertes, recorde para essa nação. Mientras Brasil vive estes números que suben a cada día, también sube la búsqueda por atención básica de salud en los hospitales de todo el país, que ya se encuentran llenos en diferentes ciudades. Asimismo,
Mismo, además de esta crisis de salud, de esa crisis sanitaria, también existe una crisis política creada por el presidente Jair Bolsonaro. Recordemos que Jair Bolsonaro, luego de despedir el jefe de la Policía Federal y también del ex-ministro de Justicia, pedir justamente salir de su cargo de ministro de Justicia, Sergio Moro, Jair Bolsonaro nombró un amigo de su hijo, Alexandre Ramagem, para ser el director de la Policía Federal, que debe justamente investigar, entre otras cosas, denuncias contra el presidente y contra su familia. Lo que pasa es que el ministro de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, justamente anuló ese nombramiento del presidente Jair Bolsonaro, que recordemos está con un proceso abierto para investigar justamente interferencias en la Policía Federal, lo que es un crimen según la Constitución de este país. O sea, un país que vive actualmente con una crisis sanitaria y con una crisis política. Y de Brasil pasamos a Argentina con nuestro corresponsal Juan Carlos Bortolota, que nos dice a través de su Twitter: la utilización mediática y política sobre la liberación de privados de libertad en cárceles argentinas divide posiciones en el país. Pactos internacionales y recomendaciones de organizaciones de salud mundiales aconsejan garantizar la vida y salud de detenidos. La denominada liberación de presos en la República Argentina, como se ha instalado en los medios de comunicación locales y que generan una fuerte polémica por la decisión de algunos magistrados de decretar prisiones domiciliarias o traslados de detenidos hacia lugares donde se pueda garantizar la salud de los mismos, según aconsejan organismos internacionales, y que además se llevan a cabo porque las condiciones edilicias y sanitarias de las unidades carcelarias en la República Argentina en la mayoría de los casos son muy deficitarias, han generado una fuerte polémica en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la política también, porque justamente se ha dado a conocer esto en la opinión pública como una liberación generalizada de presos, cosa que no es de estas características. Lo que han hecho algunos magistrados es, teniendo en cuenta los consejos internacionales, de organismos internacionales y además basándose en los acuerdos firmados por nuestro país, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, que en casos o en situaciones obliga al Estado o a los Estados firmantes a llevar adelante estas consideraciones. Bueno, genera, por ejemplo, que hoy se convoque a un cacerolazo para manifestarse en contra de la libertad de los presos. Como decía, esto no es de estas características, se evalúa una cantidad de detenidos por sus condiciones de edad, salud, etcétera, y esto es lo que debe determinar el juez, que en algunos casos se ha demostrado también, y por cierto, que se exceden en estas consideraciones estos magistrados. Esto trajo como consecuencia que, por ejemplo, el colectivo de mujeres haya manifestado su preocupación por la liberación de algunos detenidos en situación de abuso sexual o de violaciones. Lo cierto es que la polémica está instalada en el país y deja de lado, por supuesto, esta polémica instalada mediáticamente, como decía en un principio, la situación que viven las cárceles argentinas, que son de hacinamiento y de descontrol en las mismas. Y de Argentina pasamos a Honduras con nuestra corresponsal Gilda Silvestrucci, que nos dice: la muerte por COVID del privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad en Honduras ha despertado cuestionamientos del sistema de seguridad penitenciario. Escuchemos. Buenas, muchísimas gracias. Pues en el recuento de los decesos que se reportan en Honduras en las últimas horas, se registra la muerte por COVID-19 de un privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva en Ilama, Santa Bárbara, al noroccidente del país. Este caso ha despertado mucha controversia en Honduras, puesto que al parecer las pruebas se hicieron 2 días después de que la persona había fallecido, y que también muchos se preguntan cómo se contaminó en una cárcel de máxima seguridad, en un departamento donde son muy limitados
limitados los casos también que se reportan de la enfermedad. Por ahora las autoridades tienen muchas cuentas pendientes que ofrecer a la población en cuanto a este caso, desde donde dicha cárcel ya se han fugado reos de alta peligrosidad, y esto es también lo que está señalando la población, cómo es posible que haya sucedido esto, y despierta ciertas sospechas también entre los defensores y defensoras de derechos humanos. Teníamos a nuestra corresponsal en Honduras y pasamos a Estados Unidos con Karina Cartagena. Nos informa en New York, el gobernador Andrew Cuomo dijo que era asqueroso lo que está pasando en el subway de la ciudad de Nueva York, donde duermen cientos de personas sin hogar en medio de crisis del COVID-19. En New York, el número de desamparados se ha incrementado por falta de vivienda asequible. Y pasamos de inmediato a China y revisamos su cuenta en Twitter. Actualización sobre pandemia de COVID-19. Hoy se reportaron 22 nuevos casos de contagio, 1 local y 21 importados. No se registraron nuevas muertes. China tiene más de 84.000 contagios y se mantiene con 4.642 muertes por COVID-19. Era el Twitter de Iramsi Peraza, nuestra corresponsal en China. De inmediato vamos a revisar las reacciones en Twitter a propósito de este tema y revisamos la cuenta de Araceli Mejía. Por más difícil que sea el plan, tengamos la fe y la confianza para salir adelante. Confianza ante todo. Buen día, feliz miércoles, quédate en casa. Y tenemos ahí una imagen con un mensaje esperanzador. Seguimos revisando reacciones. Rodolfo Gaitán: respira, inspira, ignora y vive. Etiqueta feliz miércoles, sí me cuido, te cuido y quédate en casa con esta hermosa fotografía. Seguimos revisando más reacciones y tenemos a Michelle que nos dice: en estos momentos difíciles para todos, unámonos, quédate en casa, etiqueta COVID-19. Y hay una imagen: veo humanos pero no veo humanidad. Una frase del libro El Principito. Vamos a revisar cifras actualizadas del total de contagiados en el mundo. Tenemos hasta el momento 3.186.458 activos, 1.974.529 muertes y 225.521 recuperados. Estamos hablando del 7.08%. Revisamos de inmediato nuestro humor crítico del día. Nuestra caricatura del día, una imagen del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que responde y que cuando le preguntaron por Brasil luego de que su país ultrapasara las cifras de China en números de muertos por COVID-19. Vemos allí cómo el mandatario está sobre una pila de cadáveres. El presidente, recordemos, dijo textualmente: ¿qué quiere que haga? Lo siento, soy Mesías, pero no hago milagros. Esto ha causado indignación y se vuelve viral esta imagen a través de las redes sociales. Vamos a revisar de inmediato nuestros corresponsales en directo. Vamos a ver qué nos dicen a través de sus redes sociales. Y revisamos a esta hora la red social de nuestro corresponsal en Siria, Hisham Wanus. Turquía y las llamadas fuerzas democráticas sirias de mayoría kurda intercambian acusaciones de la autoría de un atentado terrorista con camión cisterna que este martes 28 de abril dejó 40 muertos y 47 heridos en la ciudad siria de Afrin, frontera con Turquía. Hola amigos, efectivamente este martes 28 de abril un camión cisterna explotó en la ciudad siria de Afrin, en la provincia de Alepo, cerca de la frontera con Turquía. El Ministerio de Defensa de Turquía, cuyo ejército mantiene el control sobre esta ciudad siria desde enero de 2018, calificó la explosión de un atentado y informó que causó la muerte de 40 personas, entre ellas 11 menores, y dejó a otras 47 heridas. En su mayoría se encuentran en estado grave, que fueron trasladadas
trasladadas a la zona fronteriza con Turquía para recibir tratamiento médico. Turquía responsabiliza a las llamadas fuerzas democráticas sirias de mayoría kurda del atentado terrorista contra la población civil, mientras las unidades de protección popular kurdas responsabilizan a Turquía y los grupos armados aliados de Turquía de este atentado contra la población civil. Mientras Damasco hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, pero en reiteradas ocasiones se responsabilizó al ejército turco del caos que reina en esta zona siria al norte del país árabe, afirmando que el ejército árabe sirio es el único capaz de restablecer la seguridad y estabilidad en esta zona de Siria. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Nos actualizaba nuestro corresponsal desde Siria y nos trasladamos a Bolivia. Allí Freddy Morales también nos adelantó la información de su país. Cámara de Diputados considera proyecto de ley que autoriza realizar las elecciones inicialmente convocadas para el 3 de mayo entre julio y septiembre. Participa el presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero. La Orquesta Sinfónica Nacional de Siria realizó una presentación transmitida por los canales del mundo virtual. La iniciativa se suma al conjunto de presentaciones musicales que ha ofrecido distintos países por medio de la Internet para colaborar con el entretenimiento cultural en un escenario de confinamiento ante la pandemia de la COVID-19. Welcomes you all. Thank you. Darlasad pour la culture et l'art vous souhaite une bonne soirée. Merci. Continuamos con más de Conexión Digital y cambiamos de tema porque hoy es tendencia el Día Internacional de la Danza que fue establecida por la UNESCO en 1982, atendiendo una iniciativa del Comité Internacional de la Danza perteneciente al Instituto Internacional del Teatro. Y justamente a propósito de este tema vamos a revisar de inmediato a través de las redes sociales lo que se ha dicho a propósito de esta tendencia. Etiqueta Cuba en la cuenta de Darío Valdés Rodríguez. Pequeña isla pero de grandes obras y personas que trascienden en la historia y dejan huella del buen arte. Merecido reconocimiento para Alicia y nuestra cultura dedicar el Día Mundial de la Danza en su centenario. Etiqueta Somos Cuba. Seguimos revisando más a través de las redes sociales. Pepe Museum dice a través de su Twitter: Giselle, Carmen, Odile son los nombres, entre otros, que pueden usar a Lucia en la eternidad.
Su pasaporte de la danza no tendrá vencimiento, pues su recuerdo y excelencia siempre estarán en cartelera. Feliz Día Mundial de la Danza para ti, maestra. @Patrimonio Cuba. Seguimos revisando más reacciones. Yajima Esquivel dice, directora general de la UNESCO destaca legado de Alicia Alonso en mensaje por el Día Mundial de la Danza este 29 de abril de 2020. La gran bailarina cubana y embajadora de buena voluntad de ella se decía que la danza era un diálogo arraigado en los aspectos más bellos y profundos. Y tenemos también otra cuenta, es Johnny Folklore. Baila al son del ritmo que dice tu corazón y no dejes que nadie te pare. Feliz Día de la Danza. Revisamos lo más recomendado, conoce las danzas típicas de los países de América Latina. Revisamos justamente nuestro portal web telesurtv.net y está allí el titular que les mencionaba y abajo podemos observar también en lo más recomendado esas danzas típicas de los países de América Latina que nos recomiendan. Vemos más abajo el primero, el tamunangue venezolano, y tenemos allí a las personas danzando este ritmo. El segundo, la cueca chilena. Y tenemos los trajes típicos de este país. Tercero, el tango, un ritmo tan reconocido argentino. 4, el danzón cubano. Y vemos allí a los bailarines. Quinto, el merengue de República Dominicana. 6, el carnavalito boliviano. Y los vemos allí con sus trajes típicos. Y séptimo, la cumbia colombiana. También un ritmo bastante reconocido en este país. Octavo, el compa, un ritmo haitiano. Y tenemos allí también 2 bailarines de este ritmo. Vamos a revisar ahora la fotogalería del día en el marco del Día Mundial de la Danza. En nuestra fotogalería de hoy estaremos revisando, los acercamos a los bailarines de la Escuela Cubana de Ballet, una de las 7 más reconocidas en el mundo, a través del lente del periodista y fotógrafo cubano Gabriel Dávalos. Disfrutamos justamente de estas estrellas fuera del tabloncillo del teatro en interacción con la ciudad y el país donde formaron su técnica y virtuosismo. Hermosas fotografías a propósito del Día Internacional de la Danza, y para actualizar información revisamos de inmediato nuestro portal www.telesurtv.net. Tenemos aquí los principales titulares. Iniciamos con Rusia. Condena intentos de Estados Unidos de utilizar COVID-19 para aumentar la presión militar a Venezuela. El portavoz ruso comentó que Venezuela lidera el número de pruebas para la detección del coronavirus per cápita en la región de América Latina y el Caribe. Tenemos más información de Bolivia. Asedio gubernamental en Chapare asfixia a la región. Más de Venezuela rechaza cinismo de europeos en Consejo de la ONU. Otra noticia de Cuba, aumenta cifra de recuperados de COVID-19 en este país. También noticias de la Liga Árabe, donde se discuten proyectos anexionistas de Israel. Está por aquí otro que puede ser recomendado: 5 mejores filmes del maestro de suspenso Alfred Hitchcock. Bolsonaro, que también fue tema hoy en nuestro programa, afirma que no hace milagros ante la gravedad de la pandemia. Justamente allí en nuestro portal puede tener la ampliación de este tema. Y arriba, a México, vuelo con insumos médicos procedentes de China. Y a propósito de nuestra página web Telesur Ahora, también lo puedes escuchar en audio a través de nuestra página. Minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y ahora sí nos llegamos al final de Conexión Digital, y a propósito del Día Internacional de la Danza, hemos preparado un video para ustedes. Disfrútenlo.